Y amigos y amigas, buenas tardes. En esta hora les saludo de una manera especial a petición de una hermanita que pidió este tema. Vamos a explicarlo porque son tres cosas que queremos explicar en este tema. Dios les bendiga a todos. Son tres cosas. Hoy estaremos hablando acerca de acechanzas, tentación y pruebas. ¿Cuáles son esas? ¿Qué paso tiene el enemigo o qué planes tiene el enemigo con esas tres cosas? Vamos a hablar rápido pero interesante este asunto. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra para desarrollar este tema tan importante. Acechanzas, tentaciones y pruebas. Dice la palabra del Señor así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En esta hora les saludo a todos. Quiero hablar primero. Mi hermana pidió y Dios la bendiga porque tiene interrogantes acerca de la diferencia de estas tres cosas que son acechanzas, tentaciones y pruebas. Bueno, vamos a hablar primero qué es una acechanza. Una acechanza es algo oculto, algo disfrazado de algo de bueno y es que en realidad el plan de eso que aparentemente es bueno es algo destructor para nuestras vidas. Eso es una acechanza y puede estar mezclado de diversos componentes, se puede decir así. Puede ser una acechanza del enemigo, puede ser que donde quiera que tú te estés moviendo, Él allí va a estar. Por ejemplo, Jesús se movía por diversos lugares del territorio de Palestina, del mundo antiguo. Y la Biblia registra que Satanás en varias ocasiones le salía al encuentro, entre ellos en Mateo capítulo 4, la tentación en el desierto. En cierta ocasión iba caminando con sus discípulos en la ciudad de Gádara, con el endemoniado gadareno. Ahí le salieron ese endemoniado con esa legión de demonios y lo conocieron a Jesús. Entonces, esto da a entender, y entre varios puntos que menciona la Biblia acerca de apariciones demoníacas que Jesús tuvo que confrontar. Esto quiere decir que el enemigo siempre lo estaba acechando y trabajando obviamente con los líderes religiosos de aquella época para hacer tropezar a Jesús, pero pues es el Señor, ese no tropieza jamás. Y las acechanzas del enemigo estaban allí siempre. Esa es una acechanza. La acechanza nunca te dejará, nunca me dejará. Las acechanzas del diablo siempre estarán detrás de nosotros. Siempre el diablo estará acechando nuestra vida, esperando que tú te descuides de tu vida espiritual para poder lanzar un ataque. Es como el boxeador. El boxeador está esperando que el contrincante se descuide y lanza su golpe. Un boxeador no lanza golpes a lo ciego o a lo tonto. Un boxeador sabe cuándo va a golpear, sabe cuándo va a pegar, y así sucesivamente pasa con el enemigo, que es el diablo.
enemigo de nuestra vida espiritual, por supuesto, él siempre va a estar acechando con la intención de encontrar una flaqueza en nuestra vida espiritual para lanzar su ataque. Así de sencillo. Esas son las acechanzas del enemigo. Siempre van a estar allí. El enemigo nunca nos dejará en paz porque nos odia y él quiere vernos derrotados. Siempre nos estará acechando sigilosamente. Esa es una acechanza. Cuando se persigue o se va buscando a alguien cautelosamente para cazarlo, lo acecha, lo asedia y lanza el ataque. Esa es la acechanza. Y la tentación, la acechanza puede ser la antesala de la tentación porque el enemigo te anda acechando y a la vez te lanza tentaciones. Y las tentaciones tienen un doble impacto. Las tentaciones, hay tentaciones que son permitidas por Dios y hay tentaciones donde no son permitidas por Dios. Esas tentaciones se les llama tentaciones premeditadas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tentaciones que de alguna manera tú o yo nos las buscamos. O sea, nosotros lo premeditamos, lo planeamos y decidimos ir a un lugar donde no deberíamos estar, donde Dios nos dice que no estemos, pero nosotros lo planeamos y allá estuvimos. Esas tentaciones se llaman tentaciones premeditadas, y las tentaciones donde Dios está detrás de esas tentaciones y que Dios las permite de alguna manera, son aquellas tentaciones que repentinamente te encuentras rodeado de ellas. O sea, ¿qué quiero decir? Tentaciones que tú no las buscaste, tentaciones que tú y yo no las buscamos, sino que llegaron a nuestras vidas con el propósito de que Dios quiere acrecentar nuestra vida. Dios quiere ver qué tanto le amamos y permite al enemigo que nos lance ciertas tentaciones. Y cuando nosotros entendemos esto, como dice Santiago 1, vamos a ver qué nos dice Santiago 1:12, nos dice de la siguiente manera: cuando nosotros resistimos aquella tentación tenemos recompensa, pero no es cualquier tipo de tentación. Como le digo, hay tentaciones premeditadas por el hombre mismo, o sea, por nosotros mismos. En eso Dios jamás te va a respaldar y jamás te librará de ellas. Pero existe algo importante aquí en la palabra. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese tipo de tentaciones pueden ser considerados también una prueba. ¿Cuáles son las tentaciones que pueden ser consideradas como pruebas? Son aquellas tentaciones que vienen a nuestras vidas sin que nosotros las busquemos. Son aquellas tentaciones que traen propósito divino para ejercitar nuestra fe y nuestro amor hacia nuestro Dios. Entonces, cuando hay una recomendación por parte de Dios y una palabra de aliento también para nuestra vida, dice así en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nosotros, este texto no lo vaya a confundir y usted vaya a querer meterlo en cómo aprender más de la Biblia, en cómo conocer más de la teología bíblica. No, este texto no está aplicable para eso. Este texto está aplicable para el hombre o mujer que se encuentre rodeado de la tentación por momentos que nunca lo esperaba, que se encontró ahí por circunstancia del destino o porque Dios lo permitió así. En ese momento es cuando nosotros debemos pedir a Dios sabiduría para salir de esa tentación. Por eso el Señor nos dice que si alguno está falto de sabiduría cuando te encuentres rodeado de ciertas tentaciones, porque el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el 5 dice que
si alguno está falto de sabiduría. Las pruebas, las tentaciones son muchas veces permitidas por Dios para alimentar nuestra vida espiritual, pero Él nos da sabiduría para salir avante. Obviamente Dios no puede ser tentado por el mal, pero muchas veces Dios permite que nos ocurran estos momentos de tentaciones para acrecentar nuestra fe y también para ver qué tanto le amamos en verdad. Además, acerca de las tentaciones, está también Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, dice de la siguiente manera, dice, y así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre debemos cuidar esa firmeza. Debemos estar alimentándonos siempre de la palabra del Señor. Y dice el versículo 13, de 1 Corintios 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, resistir, soportar. Entonces, cuando una prueba, una tentación es permitida por Dios, Dios también tiene una puerta de escape, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dios tiene una puerta de escape, pero jamás Dios te va a mostrar la puerta de escape cuando tú premeditaste alguna tentación. O sea, quiero decir que tú mismo la buscaste. Allí Dios no va a ponerse en medio de nosotros. No le dio puerta de escape a Eva, ¿verdad? Cuando se puso a dialogar por cierto tiempo con la serpiente, Dios no le dio puerta de escape, puerta de salida, sino que el enemigo llevó a cabo el plan malévolo y terminó derrotando la vida espiritual de Adán y Eva. Y si nosotros nos metemos en tentaciones que no somos llamados para nada, obviamente, y que el plan de Dios no está allí, nosotros vamos a terminar siendo derrotados. Pero cuando hay tentaciones que son permitidas por Dios para acrecentar nuestra fe y nuestro amor hacia Él, Dios seguramente nos dará juntamente, dice 1 Corintios 10:13, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Seguramente Dios, pero ojo, estos tipos de tentaciones tienen que ser circunstanciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no las busquemos, que no las provoquemos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y las pruebas. Ahora vamos con las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas, esas sí, no son circunstanciales. Las pruebas siempre serán el medio con el que Dios planea bendecir y acrecentar nuestra vida espiritual. Parece que es tentación. Por eso les decía que algunas de las tentaciones donde está el plan divino pueden ser considerados también como prueba. Pero la prueba definitivamente puede ser cuando nosotros vemos que no nos está yendo bien, que nos convertimos a Cristo y lejos de irnos bien, parece que nos está yendo mal. Por ejemplo, cuando yo comencé mi vida cristiana, yo estaba verdaderamente pasándola mal. Yo dije, a mí me predicaron a un Cristo dueño del oro, de la plata, y yo no tengo ni para 1 kilo de tortillas. Entonces, quiere decir que estaba bajo prueba y por permisión divina, porque Dios quería enseñarme ciertas cosas. Esas son las pruebas. Las pruebas te traen fortaleza. Las pruebas te hacen crecer de nivel. Las pruebas, para terminar, son el único medio que Dios usa para bendecir nuestra vida espiritual. Es el medio más efectivo por parte de Dios
que le ha funcionado y que le ha traído mucho a Dios mismo. Me refiero a adoradores de verdad, hombres amadores de Dios, mujeres amadores de Dios, hombres y mujeres, niños, ancianos íntegros hacia Él. Los ha atraído hacia Él porque ha usado las tentaciones, porque ha usado los medios, las tentaciones, las pruebas y también las acechanzas del enemigo van a ser evitadas cuando nosotros estemos fortalecidos, como nos dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Pero en las pruebas siempre van a estar allí también. ¿Por qué motivo? Porque Dios quiere bendecir nuestra vida en todo tiempo. El plan de Dios es bendecirnos. El plan de Dios es darnos más y más y más. El plan de Dios es tener para nuestra vida muchas bendiciones y que nosotros podamos vivir de esas bendiciones. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Dice que te afligió, te probó, para hacerte ver qué hay en tu corazón, qué verdaderamente había en tu corazón. No podemos decir nosotros como creyentes que una prueba puede ser una desgracia. No. Aunque muchas veces hasta la muerte, fíjate, viene siendo una bendición para el verdadero creyente. La muerte de un familiar, la muerte de uno mismo puede ser una bendición. Entonces, eso no lo vamos a entender. Son grandes misterios y que solamente caben en el pensamiento de Dios, que está lleno de sabiduría inalcanzable para todo ser humano. Solo la infinita sabiduría de Dios sabe el porqué. Pero una cosa sí estoy seguro, que todo obra para bien. Todas las pruebas que estemos pasando, siempre y cuando nosotros, como las tentaciones, no busquemos esa prueba, nosotros no vamos a ir a buscar, a provocar aquella prueba para ver si nos pasa algo. No vamos a ir a buscar a un maleante, a una persona que ha matado a 10, a 20 personas y lo vamos a ir a provocar porque soy muy cristiano, muy evangélico. No puedo ir a tentar de esa manera yo a Dios. No puedo ir a buscar esas pruebas también. No, yo tengo que ver que Dios me tenga metido en esa prueba para poder estar bien. Dios nos librará, dice la Biblia en el Salmos 91, 5. Dice que Él nos librará de la prueba y además el Señor permite estar con nosotros en medio de dicha prueba. Dice el Salmos 91, 15, Dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él estará con nosotros en medio de la angustia y Él promete librarnos, pero cuando nosotros estemos en una angustia donde Dios esté desarrollando un plan divino para nuestras vidas, no porque nosotros provoquemos eso. Debemos tener mucho cuidado cuando nos metemos en las pruebas o cuando estamos en las pruebas. Las pruebas tienen que llegar solas a nuestra vida y cuando llegan solas a nuestra vida, el plan de Dios viene forjado con ellas. Dios te bendiga entonces. Hasta la próxima. Bendiciones.